Al abrir lentamente los ojos, nuestro prota escuchó varias voces hablando a su alrededor. Su cabeza daba vueltas y apenas podía entender qué estaba pasando. Sin embargo, cuando logró enfocar la vista y vio a la gran cantidad de personas frente a él, se asustó de inmediato. No reconocía a nadie y estaba completamente seguro de que ese lugar no era su hogar. De repente, sintió un fuerte dolor en la cabeza. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a regresar. Su nombre era Shaolin. Había terminado recientemente sus estudios, pero antes de conseguir un trabajo estable se ganaba la vida subiendo de nivel personajes en videojuegos para otros jugadores. Cada vez que completaba una misión o lograba una victoria, sentía una gran satisfacción, aunque también terminaba agotado. Después de pasar horas frente a la computadora, se acostaba en la cama y seguía entreteniéndose con su teléfono. Ese hábito enfurecía a su padre, quien constantemente le reprochaba haber terminado con un hijo inútil. Cansado de escuchar lo mismo una y otra vez, Shaolin decidió marcharse de casa. Quería demostrarles a todos que no era la persona inútil que decían que era. Simplemente aún no había encontrado una oportunidad en el área que había estudiado. Sin embargo, apenas habían pasado 2 días desde que se mudó cuando ocurrió algo completamente inesperado. En medio de la noche, una extraña carta apareció de la nada. Al abrirla, una energía misteriosa lo envolvió por completo. Felicidades. Has sido admitido como estudiante de primer ingreso en la Academia Dawn. La verificación de identidad ha sido completada. El proceso de teletransportación forzada comenzará ahora. Al recordar esas palabras, Shaolin entendió lo sucedido. Mientras seguía sintiendo molestias en la cabeza, llegó a la conclusión de que había sido secuestrado y llevado a aquel extraño lugar llamado Academia Dawn debido a esa misteriosa carta. En ese momento, un joven se acercó y lo observó con curiosidad. Por fin despertaste. ¿Qué tan débil puede ser alguien para quedarse dormido durante más de 3 horas? ¿Entraste en hibernación o qué? Antes de que Shaolin pudiera responder, varias personas comenzaron a gritar desesperadas. ¿Dónde estamos? ¿Nos secuestraron? Déjenos salir. El joven que había hablado con Shaolin mostró una expresión de molestia. Sin decir una palabra más, desenvainó su espada. Una poderosa energía cubrió la hoja y, con un movimiento rápido, lanzó un ataque que pasó rozando a la multitud antes de impactar violentamente contra la pared del fondo. El estruendo silenció a todos al instante. ¿Qué es todo este escándalo?, gritó. Cállense de una vez. Shaolin y los demás quedaron tensos al ver semejante demostración de fuerza. El hombre resopló con irritación. Siempre hay idiotas como ustedes entre los nuevos estudiantes. ¿Acaso el departamento de admisiones se la pasa durmiendo en lugar de trabajar? Luego señaló a la multitud. Además, alguien decidió despertarse demasiado tarde, así que ya hemos perdido demasiado tiempo. Por eso haré esta explicación lo más breve posible. Tras decir eso, comenzó la presentación. Bienvenidos a la clase 7 del primer año de la Academia Dawn. Yo seré su instructor. Luego agregó, mi nombre es Chinuan. Con los brazos cruzados, continuó hablando. Según él, todos los presentes habían sido elegidos. A partir de ese momento tendrían que pasar por numerosos entrenamientos para fortalecer sus cuerpos, mejorar sus habilidades y ganar el derecho de entrar a un nuevo mundo. Además, allí podrían obtener riqueza, poder, fama e incluso la inmortalidad. Las palabras dejaron a todos desconcertados. ¿Este tipo está loco? ¿Qué significa eso de un nuevo mundo? Sin responder a las preguntas, Chinuan simplemente se dio la vuelta. Conserven bien sus insignias. La evaluación de potencial comenzará de inmediato. Shaolin observó a su alrededor y descubrió que había aproximadamente 200 personas reunidas allí. Aquello claramente no parecía un secuestro común. Aún así, no podía evitar preguntarse qué clase de lugar era ese y si seguía estando en la Tierra. Después de todo, aquello del nuevo mundo sonaba como algo sacado de una historia de ciencia ficción o de un plan de colonización extraterrestre. Mientras pensaba en ello, el primer estudiante ingresó a una extraña máquina para realizar la evaluación. Al verla, Shaolin no pudo evitar relacionarla con los sistemas de estadísticas de los videojuegos. Poco después, la prueba terminó. Atributos totales, 24 puntos, anunció Chinuan. El siguiente en pasar fue un hombre bastante corpulento, 32 puntos. Nada mal. Sin embargo, cuando llegó el turno de una mujer, el instructor frunció el ceño. Demasiado promedio. Apenas tiene 1 o 2 atributos destacables. Luego añadió con evidente disgusto. Definitivamente hablaré con el director. El departamento de admisiones debería dejar de reclutar personas tan mediocres. Finalmente llegó el turno de Shaolin. Al entrar en la máquina, todo parecía normal al principio, pero los segundos comenzaron a pasar, y pasar, y pasar. Mientras las evaluaciones anteriores habían tardado apenas 6 o 7 segundos, la suya ya llevaba casi 1 minuto. Shaolin comenzó a inquietarse. ¿Por qué estaba tardando tanto? Mientras tanto, Chinuan observaba la máquina con una sonrisa. Parecía pensar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Finalmente, la evaluación terminó. Shaolin dio un paso hacia afuera, pero el instructor lo detuvo. Espera, déjame revisar los resultados. Si tardó tanto, quizá apareció algún talento especial o incluso un tesoro oculto. Sin embargo, apenas observó los datos, su expresión cambió por completo. Los resultados mostraban fuerza, 2, agilidad, 2, inteligencia, 2, constitución,
13. Durante unos segundos reinó el silencio. Entonces Chinoan hizo una mueca de decepción. 9 puntos de atributos básicos. Se llevó una mano al rostro. Desde que entré a la Academia Dawn, jamás había visto estadísticas tan miserables. Es la primera vez que veo a alguien comenzar con un solo dígito. Shaolin frunció el ceño. No le agradaba escuchar aquello, pero Chinoan continuó sin ninguna consideración. Por un momento pensé que había aparecido un genio excepcional. Resulta que solo desperdicié mis expectativas. Luego lo señaló directamente. No eres más que un inútil. Al escuchar esa palabra, algo se agitó dentro de Shaolin. Inútil. Era la misma palabra que había escuchado durante toda su vida, desde que era niño. Sin importar a dónde fuera, siempre terminaban llamándolo inútil. Por eso, no pudo evitar preguntarse si incluso en aquel lugar tan extraño tampoco lograría escapar de esa etiqueta. Chinoan tomó una insignia de identificación y, observando las estadísticas de Shaolin, comentó que entregársela sería una pérdida de tiempo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Shaolin le arrebató la insignia de la mano. Luego lo miró fijamente y dijo con firmeza, que sea un inútil o no, no lo decidirá un simple número. No importa lo que digas, voy a intentarlo de todos modos. Chinoan soltó una pequeña sonrisa. Al menos tienes una boca bastante dura. Está bien, esperaré a ver cuando la realidad te dé una buena lección. En ese momento, una joven levantó la mano. Instructor, ¿puedo hacer una pregunta? Al recibir permiso, preguntó qué era exactamente ese estudiante con talento innato que había mencionado anteriormente. Chinoan respondió, es alguien bendecido por los cielos, una persona destinada a sobrevivir en el nuevo mundo. Luego añadió, pero ustedes deberían preocuparse primero por cómo superar la prueba de admisión. Poco después, otra joven se acercó al instructor. Usted dijo que en esta academia se pueden obtener riquezas y poder inimaginables. Quisiera saber qué precio debemos pagar para conseguir esas cosas. Chinoan revisó sus datos antes de responder. Tu nombre es Heu Xiaoyui. Después de observar la información unos segundos, continuó, eres la persona con los atributos iniciales más altos de este grupo. Es una lástima que no poseas un talento especial, pero responderé tu pregunta. Entonces explicó que dentro de la academia existían los créditos y los puntos de intercambio que funcionaban como una moneda universal. Con ellos podían obtener prácticamente cualquier cosa que desearan. Heu Xiaoyui asintió tranquilamente. Entiendo. Shaolin la observó en silencio. Parecía una persona refinada y educada. Además, poseía los mejores atributos iniciales entre todos los presentes. Incluso el instructor había hablado con ella de manera mucho más respetuosa que con el resto, dejando claro que tenía grandes expectativas sobre ella. Después de eso, Chinoan volvió a dirigirse al grupo. Si quieren revisar sus estadísticas, solo deben pensar en la frase confirmar atributos. Shaolin tomó su insignia y siguió la instrucción. Al instante, una ventana similar a un sistema apareció frente a sus ojos. Allí podía ver toda su información personal. También descubrió que su calificación de ataque físico era F y que su calificación de ataque mágico también era F. Sin embargo, algo llamó especialmente su atención. Su esperanza de vida natural era de 83 años. Como actualmente tenía 23 años, eso significaba que le quedaban 60 años de vida. Pero había una condición aterradora. Cada vez que fuera eliminado, perdería automáticamente 10 años de vida. Y si su esperanza de vida llegaba a 0, sería eliminado de manera definitiva e instantánea. Shaolin quedó completamente impactado. Y no fue el único. Muy pronto, los demás estudiantes comenzaron a gritar. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo se supone que conocen nuestra esperanza de vida? Esto no puede ser real. Mientras todos discutían, Shaolin recibió de repente una notificación del sistema. Se ha detectado una fluctuación anormal. Talento oculto desbloqueado. Iniciando análisis. Shaolin se quedó confundido. Miró rápidamente a su alrededor y notó que nadie más parecía haber escuchado aquella voz. Eso significaba que solo él había recibido esa notificación. Poco después apareció más información. Nombre del talento, desconocido. No existe correspondencia en la base de datos. Nivel del talento, desconocido. El sistema continuó con el análisis. Resultado del análisis, la capacidad de aprendizaje del estudiante ha sido enormemente mejorada. Talento pasivo, la eficiencia de aprendizaje de todas las habilidades aumenta en un 100%. Los ojos de Shaolin se abrieron de par en par. Pero eso no era todo. Talento activo, copia. El usuario obtiene una oportunidad para copiar cualquier habilidad equivalente al rango F. La copia tendrá una duración de 3 minutos. No es posible copiar talentos. Tiempo de reutilización, 7 días. Cuando el talento evolucione, estos parámetros serán mejorados. Shaolin sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. Aquella habilidad parecía increíble. Entonces apareció una última notificación. Debido a que no existen precedentes de este talento, según las reglas, el primer poseedor tiene derecho a asignarle un nombre. Shaolin comenzó a pensar. Intentó encontrar un nombre adecuado para una habilidad tan extraña. Después de varios segundos, una idea apareció en su mente. Alumno estrella. La notificación respondió inmediatamente. Nombre confirmado. Alumno estrella. Después de eso, el sistema inició una nueva evaluación, analizando nivel del talento. No tardó mucho en completarse. Clasificación final,
SS. Shaolin quedó completamente sorprendido. Un talento de rango SS. Era algo que jamás habría imaginado. Sin embargo, se controló rápidamente, giró la cabeza y observó a Qinyuan, que seguía ocupado regañando a los demás estudiantes. Al recordar la evaluación anterior, comprendió algo importante. Ni siquiera el instructor había detectado la existencia de su talento oculto. Aquello hizo que una sonrisa apareciera en su rostro. Un talento SS que nadie conocía. Tal vez esa sería su mejor carta para sobrevivir en aquel mundo desconocido. Unos minutos después, uno de los nuevos estudiantes levantó la mano con nerviosismo. Instructor, ¿qué significa exactamente esto de la esperanza de vida? Mi sistema dice que solo me quedan 9 años. Entonces, si muero una vez y pierdo 10 años, ¿seré eliminado inmediatamente? Apenas terminó de hablar, Qinyuan le dio un golpe en la cabeza. ¡Idiota!, gritó. ¿Acaso no puedes usar el cerebro antes de hablar? Después de golpear al estudiante, Qinyuan respondió sin rodeos. Sí, si solo te quedan 9 años de vida y eres eliminado una vez, perderás todo ese tiempo restante y desaparecerás inmediatamente. El joven quedó pálido al escuchar la respuesta. Sin embargo, para sorpresa de todos, Qinyuan continuó hablando con una sonrisa. Pero aún así, todos ustedes se sacaron la lotería. Los estudiantes lo miraron confundidos. Entonces explicó. En el mundo exterior, una persona vive un año por cada año que pasa. Si ocurre un accidente o mueren, se acabó. No hay segunda oportunidad. Hizo una breve pausa antes de continuar. Aquí la vida es un recurso, es una moneda. Al completar misiones, obtener puntos de intercambio y aumentar su fuerza, podrán ganar más años de vida. Luego señaló a todos los presentes. La academia les ofrece una oportunidad para cambiar su destino. Poder, conocimiento, riqueza y una vida más larga. Mientras tengan suficientes créditos y puntos de intercambio, podrán conseguir todo eso. Finalmente añadió, en teoría, incluso la vida eterna no es imposible. Aquellas palabras dejaron a muchos completamente sorprendidos. Heu Xiaoyui levantó la mano nuevamente. ¿Esta regla solo funciona dentro de la academia? Qinyuan negó con la cabeza. Una vez que se convierten en estudiantes oficiales, la regla entra en vigor automáticamente. Mientras sigan en la Tierra, seguirá funcionando. Después de responder, su paciencia pareció agotarse. Ya basta de preguntas. No pienso perder más tiempo. Chasqueó los dedos. Quédense quietos. No se muevan. En ese instante, una notificación sonó frente a todos. Cuenta regresiva para teletransportación iniciada. Los estudiantes obedecieron inmediatamente. Shaolin hizo lo mismo. Unos segundos después, una luz envolvió a todo el grupo, y todos desaparecieron. Mientras tanto, en la academia, Qinyuan observó el lugar vacío y soltó un suspiro. No podía creer que en toda esa generación no hubiera aparecido ni un solo estudiante talentoso. Incluso comenzó a pensar que ese año obtendría una mala evaluación como instructor. Fue entonces cuando alguien se acercó riendo. Era otro instructor. Con un cigarro en la boca, el hombre comentó orgullosamente, en mi clase 3 aparecieron 2 estudiantes con talento, uno de rango A y otro de rango B. Qinyuan soltó un resoplido. ¿Y qué tiene de especial eso? El instructor intervino. Escuché que tienes un estudiante con más de 40 puntos de atributos iniciales. Así es, respondió Qinyuan, pero el otro hombre negó con la cabeza. Los atributos no son lo importante, lo que realmente importa es el talento. Luego agregó, escuché que el año pasado apareció un estudiante con talento de rango SS en el país del águila. Qinyuan apartó la mano del instructor de un manotazo. Eso fue desmentido hace mucho tiempo. Luego continuó, no existe ningún registro semejante en la base de datos central. Un talento de rango SS simplemente no existe. Ninguno de ellos imaginaba que, en ese mismo momento, un estudiante de su generación acababa de despertar precisamente un talento de esa categoría. En las profundidades de la capa Goblin, los nuevos estudiantes acababan de llegar. Un olor desagradable llenaba el ambiente. Shaolin se cubrió la nariz mientras abría su ventana de sistema. La misión de admisión ya había comenzado. Misión obligatoria. Escapar del bosque y llegar a la zona segura en menos de una hora. Recompensa, 10 créditos, 100 puntos de intercambio. También aparecieron 2 misiones opcionales. Misión opcional 1, eliminar 5 goblins. Recompensa, 10 créditos, 200 puntos de intercambio. Misión opcional 2, eliminar al Rey Goblin. Recompensa, 20 créditos, 500 puntos de intercambio. Mientras todos revisaban las misiones, una nueva notificación apareció. Paquete exclusivo para principiantes entregado. Cada estudiante recibiría un arma aleatoria. Además, el sistema informó algo que alegró a todos. No habrá penalización por eliminación durante la prueba de admisión. Los estudiantes comenzaron a celebrar. Genial, al menos no perderemos años de vida. Eso sí es una buena noticia. Shaolin abrió inmediatamente su paquete. Dentro encontró un bastón de principiante. Su evaluación de ataque mágico era de rango F. Sin embargo, el arma incluía una habilidad especial, bola de energía, un hechizo que consumía parte del poder mental del usuario. Justo después, otra notificación apareció frente a él. Habilidad desbloqueada. Dominio básico del bastón mágico. Nivel actual, 1. Shaolin observó el arma con atención. Al parecer, los objetos también podían tener habilidades y experiencia,
exactamente igual que en los videojuegos que había jugado durante años. Con curiosidad, decidió probar la habilidad. Apuntó hacia una roca cercana y lanzó una bola de energía. La esfera impactó el objetivo con precisión. Inmediatamente apareció una nueva notificación. Has obtenido 2 puntos de experiencia en dominio básico del bastón mágico. Los ojos de Shaolin brillaron. Simplemente usar el arma le permitía ganar experiencia. Aquello era una excelente noticia. Entonces recordó los efectos de su talento alumno estrella. Si su velocidad de aprendizaje era el doble que la de una persona normal, también podría mejorar sus habilidades mucho más rápido que los demás. Pero justo cuando empezaba a emocionarse, sintió un fuerte dolor de cabeza. Una advertencia apareció frente a él. Poder mágico insuficiente. No es posible lanzar bola de energía. Shaolin observó su barra de maná y suspiró. Sus atributos eran demasiado bajos. La reserva de energía mágica que poseía era ridículamente pequeña. En ese momento, un estudiante cercano comenzó a presumir. Desbloqueé dominio básico de espada pesada. Balanceó su enorme espada varias veces antes de continuar. Y cada ataque me da un punto de experiencia. Al escuchar eso, Shaolin empezó a analizar la situación. Parecía que cualquiera podía desbloquear habilidades usando el arma correspondiente. Si solo se tratara de golpear al aire para ganar experiencia, sería muy sencillo quedarse allí entrenando durante horas antes de completar la misión. Sin embargo, después de observar a los demás estudiantes practicar, llegó a otra conclusión. Mover un arma sin ningún propósito no servía de nada. El sistema exigía cierto nivel de técnica y ejecución para otorgar experiencia. En otras palabras, no era posible abusar del sistema tan fácilmente como parecía. Para una persona común, el desgaste físico que provocaba entrenar constantemente era enorme. Además, Shaolin entendió algo importante. El límite de tiempo de la misión existía precisamente para impedir que los estudiantes se quedaran en un solo lugar acumulando experiencia sin riesgos. Por eso llegó a una conclusión. Lo ideal sería usar un arma física. De esa manera podría aprovechar mejor el entrenamiento y subir de nivel más rápido. Justo cuando estaba pensando en ello, una voz femenina lo interrumpió. Disculpa. Al girarse, vio a Heu Xiaoyui. ¿Por casualidad te interesa intercambiar armas? Shaolin la observó con curiosidad. La joven continuó. No juego videojuegos, pero sé que la magia suele tener algún tipo de costo, ya sea energía mental o puntos de maná. Luego señaló el bastón que llevaba en las manos. Creo que esa arma sería más adecuada para mí. Además, no pareces alguien especialmente compatible con un bastón mágico. Shaolin recordó haber escuchado su nombre anteriormente. ¿Eres Heu Xiaoyui? Ella asintió. Sí. Entonces, ¿aceptas el intercambio? Shaolin no tardó en responder. Le entregó el bastón mientras le daba una advertencia. Los hechizos requieren bastante precisión. Será mejor que tengas cuidado al apuntar. Después del intercambio, él recibió una daga de principiante. Inmediatamente apareció una notificación. Habilidad desbloqueada. Dominio básico de daga. Shaolin tomó el arma y realizó algunos movimientos de prueba. Para su sorpresa, le resultaba mucho más cómoda que el bastón. Mientras observaba a Heu Xiaoyui examinando su nueva arma, una idea apareció en su mente. Si quería superar la prueba de admisión sin demasiados problemas, lo mejor sería encontrar un compañero de equipo confiable. Pensando en eso, estaba a punto de hablarle cuando alguien se interpuso. Era el estudiante de la espada pesada. Heu Xiaoyui, ¿quieres formar equipo conmigo? La joven lo miró en silencio. El muchacho continuó hablando con confianza. Escuché que tienes los atributos más altos de la clase. Los míos tampoco son bajos. Luego señaló a Shaolin. Además, comparado con ese debilucho, yo inspiro mucha más confianza. Shaolin frunció el ceño al escuchar aquello. No creía que tener atributos altos fuera algo tan extraordinario. Heu Xiaoyui reflexionó durante unos segundos. Finalmente respondió, no tengo interés en formar equipo contigo. La respuesta fue tan directa que varios estudiantes soltaron una carcajada. Lo rechazaron. ¡Qué vergüenza! El rostro del grandulón se puso rígido. Claramente no esperaba semejante respuesta. Su mirada se volvió oscura. Luego giró lentamente hacia Shaolin. Se acercó y le dio una fuerte palmada en el hombro. ¿Qué estás mirando, idiota? Su tono estaba cargado de irritación. Solo con ver a alguien tan inútil como tú ya me molesto. No basta con que seas una carga para todos. Todavía actúas como si supieras algo. Shaolin mantuvo la calma. Aprobar o no la prueba depende de las capacidades de cada persona. En lugar de buscar pelea, sería mejor que guardaras energía para la misión. Las palabras enfurecieron todavía más al grandulón. De inmediato agarró a Shaolin por la camisa. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Te enseñaré ahora mismo lo que significa tener habilidad. Sin embargo, Shaolin simplemente sonrió. Parece que no tendrás esa oportunidad. El grandulón frunció el ceño sin entender a qué se refería. Entonces escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, descubrió un goblin corriendo directamente hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura le arañó el rostro con sus garras. El ataque le provocó varias heridas superficiales y lo obligó a retroceder. Aunque estaba herido, logró recuperarse rápidamente. Cuando el goblin volvió a lanzarse sobre él, respondió con un poderoso espadazo que lo eliminó en el acto. Observando el cadáver en el suelo,
Comentó que había estado cerca de meterse en problemas. Luego volvió a mirar a Shaolin. Pensaba que una simple criatura como esa jamás podría derrotarlo. Pero antes de que pudiera seguir hablando, escuchó más ruidos provenientes del bosque. Todos giraron la cabeza. Entre los árboles comenzaron a aparecer decenas de ojos brillantes. Y al instante siguiente, numerosos goblins emergieron de la oscuridad. El miedo se extendió rápidamente entre los nuevos estudiantes. Algunos intentaron defenderse. Otros huyeron sin mirar atrás. Y varios fueron derribados por los monstruos apenas comenzó el combate. El lugar cayó en un completo caos. Shaolin bloqueó el ataque de un goblin con su daga. Mientras lo hacía, una idea cruzó por su mente. Todo aquello se sentía demasiado real. El dolor, el miedo, la presión, nada se parecía a un videojuego. En ese momento, una estudiante estuvo a punto de ser atacada por la espalda. De repente, una esfera de energía impactó al goblin. Era Heu Xiaoyui. Acababa de probar la habilidad de su bastón. Shaolin aprovechó la oportunidad para acabar con el goblin que tenía enfrente. Después observó el campo de batalla. A excepción de que el escenario parecía generado por algún tipo de sistema, todo lo demás era real. Las heridas eran reales. El miedo era real. Y la muerte también. Finalmente comprendió que había sido demasiado ingenuo. Aquello estaba muy lejos de ser un juego. Las personas sin experiencia en combate, incluso armadas, eran poco más que presas esperando ser sacrificadas. En medio del caos, un estudiante señaló hacia adelante. Todos siguieron la dirección que indicaba. Había una cueva a cierta distancia. Algunos estudiantes notaron que los goblins no atacaban a quienes se encontraban dentro de ella. Tras observar durante unos segundos, confirmaron que quienes habían llegado a la entrada parecían estar a salvo. Sin pensarlo dos veces, gran parte del grupo salió corriendo hacia la cueva. Shaolin observó cómo desaparecían en esa dirección. Aparentemente, aquel lugar era seguro por el momento. Sin embargo, recordó algo importante. La protección temporal de la zona segura no duraría para siempre. Por eso apretó con fuerza la empuñadura de su daga. No podía permitirse entrar en pánico. Necesitaba mantener la calma y analizar la situación, porque, sin importar lo que ocurriera, quedarse esperando la eliminación no era una opción. Con ese pensamiento, realizó un movimiento preciso con la daga. Inmediatamente apareció una notificación. Has obtenido 2 puntos de experiencia en dominio básico de daga. Al ver el mensaje, Shaolin sonrió ligeramente. Al menos había encontrado una forma de fortalecerse mientras luchaba por sobrevivir. Con eso, Shaolin observó su daga y confirmó lo que ya sospechaba. Para ganar experiencia, la postura debía ser correcta y cada movimiento tenía que ejecutarse con toda la fuerza posible. Debido a sus bajos atributos, sabía que no podía desperdiciar energía. Cada ataque debía contar. Por eso decidió familiarizarse con el arma lo más rápido posible antes de comenzar a luchar seriamente. Después de un tiempo, los estudiantes refugiados en la cueva notaron que la protección estaba a punto de terminar. El nerviosismo comenzó a extenderse. Algunos afirmaban que la misión de admisión era imposible de completar. Otros se quejaban de que las armas de largo alcance apenas acertaban sus objetivos y que los goblins eran demasiado rápidos. Mientras tanto, Heu Xiaoyui permanecía sentada observando a Shaolin entrenar. Para ese momento, él ya estaba bastante agotado. Finalmente, la joven se acercó. Lo que estás haciendo no tiene mucho sentido. Shaolin levantó la mirada. ¿Por qué lo dices? Según mis cálculos, llevar una habilidad de arma al nivel 2 con una eficiencia normal toma aproximadamente 1 hora. El límite de tiempo de la misión no nos permite aprovechar ese método. Shaolin la observó con cierta admiración. Era evidente que tenía una gran capacidad de análisis. Y, según sus propios cálculos, ella estaba en lo correcto. Normalmente se necesitaría cerca de 1 hora para alcanzar el nivel 2. Sin embargo, su situación era diferente. Gracias al talento alumno estrella, su velocidad de aprendizaje era mucho mayor. Según la barra de progreso de su sistema, estaba a punto de subir de nivel. Por supuesto, decidió guardar ese detalle para sí mismo. Gracias por la advertencia, respondió. Pero en realidad solo estoy acostumbrándome al arma. Luego cambió de tema. ¿Descubriste algo mientras observabas a los goblins? Heu Xiaoyui mostró una ligera sorpresa. ¿Sabías que los estaba observando? Shaolin asintió. Claro, es como en los videojuegos. Antes de atraer la atención de un monstruo, primero hay que estudiar cómo funciona. La joven negó con la cabeza. Yo no juego videojuegos. Shaolin pudo imaginarlo perfectamente. Entonces aclaró la garganta y continuó. Por lo que observé, los goblins tienen un ataque y una defensa bastante bajos, aproximadamente equivalentes a un rango F. Mientras hablaba, señaló hacia el exterior de la cueva. Su defensa es muy débil. Sus puntos vitales son la cabeza y el pecho. Después de analizar la situación, llegó a una conclusión. Si alguien supera el miedo, derrotar a uno de ellos en un combate individual no debería ser demasiado complicado. Luego añadió, en realidad, la misión no es tan difícil, lo complicado es que todos están aterrados. Al mirar a una estudiante que temblaba de miedo en un rincón, continuó, si pierden el valor para luchar, también perderán cualquier posibilidad de ganar. Heu Xiaoyui observó el contador del sistema. La protección de la cueva terminará en 2 minutos. Shaolin asintió. Entonces es hora de salir. No podían quedarse escondidos para siempre. Sin embargo,
Justo cuando estaban a punto de partir, Wang Dalan se colocó frente a ellos. ¿Y a dónde creen que van? Luego volvió a dirigirse a Heu Xiaoyui. Forma equipo conmigo. Se señaló a sí mismo con orgullo. Con nuestros atributos podremos eliminar cualquier cosa que aparezca. Después lanzó una mirada despectiva hacia Shaolin. Pero llevar a alguien como él solo sería una carga. Heu Xiaoyui permaneció tranquila. Llegar a la zona segura no será difícil. Luego continuó. La verdadera dificultad y las mejores recompensas están en la misión del Rey Goblin. Wang Dalan negó inmediatamente. Eso es solo una misión opcional. Después añadió. Ni siquiera sabemos dónde está ese supuesto Rey Goblin. Todavía estamos intentando sobrevivir y tú ya estás pensando en derrotar al jefe. Shaolin intervino en la conversación. Si esa misión existe, significa que puede completarse. Todos voltearon a verlo. Entonces continuó con su razonamiento. Y si el Rey Goblin aún no ha aparecido, probablemente exista algún requisito para activarlo. Comenzó a enumerar posibilidades. Podría depender del tiempo transcurrido, del número de estudiantes sobrevivientes, o de la cantidad de goblins eliminados. Heu Xiaoyui analizó las opciones. El tiempo puede descartarse. Todos la escucharon atentamente. La academia no dejaría solo unos minutos para enfrentarnos al jefe final. Luego añadió, tampoco creo que dependa del número de estudiantes restantes. Tras unos segundos de reflexión, ambos llegaron a la misma conclusión. Entonces solo queda una posibilidad. La cantidad de goblins eliminados, completó Shaolin. Luego agregó, mi apuesta es que el jefe aparecerá cuando eliminemos cierto porcentaje de las criaturas del bosque. En ese momento, la estudiante que había estado temblando levantó la mano tímidamente. ¿No sería suficiente con completar la misión obligatoria? Todos la miraron. Ella continuó, los goblins ya son bastante aterradores. No quiero imaginar qué tan fuerte será el Rey Goblin. Shaolin comprendía perfectamente su miedo. Sin embargo, respondió con calma, porque esta prueba no tiene penalización por eliminación. La joven lo observó confundida. Si fracasamos, no perderemos nada. Luego señaló las recompensas de la misión. Pero si tenemos éxito, la ganancia será enorme. Su voz se volvió más firme. Si todos piensan únicamente en escapar, estaremos desperdiciando una oportunidad única. Después hizo una pregunta a todo el grupo. ¿De verdad creen que después de entrar a la academia seguirá siendo tan fácil conseguir créditos sin correr riesgos? Nadie respondió, porque todos conocían la respuesta. No, definitivamente no. Entonces, si tenemos la oportunidad de obtener más créditos y más puntos de intercambio, ¿por qué no intentarlo? Las palabras comenzaron a surtir efecto. Los estudiantes empezaron a recuperar el ánimo. Algunos incluso enderezaron la espalda y sujetaron con más firmeza sus armas. Después de todo, no había castigo por fracasar. Valía la pena arriesgarse. Sin embargo, Wang Dalan seguía sin estar convencido. Miró a los demás y habló con desprecio. ¿De verdad van a escuchar a alguien tan inútil como él? Luego se golpeó el pecho con orgullo. Si este grupo va a avanzar, será gracias a mis 32 puntos de atributos iniciales. No gracias a las palabras de alguien como Shaolin. Heu Xiaoyui dejó algo muy claro. 32 puntos de atributos apenas están un poco por encima de una persona común. Wang Dalan no recibió bien esas palabras. Entonces, ¿cuántos atributos tienes tú? Heu Xiaoyui tomó aire con calma, levantó el bastón y lo apuntó hacia él. 46 puntos de atributos iniciales. Luego añadió con total tranquilidad. Ahora puedes cerrar la boca. Wang Dalan observó el bastón frente a él y decidió no responder. Mientras tanto, Shaolin se quedó sorprendido. Sabía que sus propios atributos sumaban apenas 9 puntos. Eso significaba que los atributos de Heu Xiaoyui eran más de 5 veces superiores a los suyos. La joven caminó hasta colocarse frente a todos los estudiantes. Escuchen con atención. La multitud guardó silencio. Si quieren superar esta prueba y obtener las recompensas adicionales, tendrán que seguir mis instrucciones. Luego continuó. Solo trabajando juntos podremos completar la mayor cantidad de misiones posible. Tras decir eso, miró a Wang Dalan. Tus atributos son altos, así que te encargarás de atraer la atención de los goblins en la primera línea. Aunque no le gustaba recibir órdenes, terminó aceptándolo. Entendido. Después, Heu Xiaoyui se dirigió a quienes poseían armas de largo alcance. Ustedes proporcionarán apoyo desde la retaguardia. Finalmente organizó a todos en grupos de 3 personas. La formación era sencilla. Cada grupo debía cubrir a los demás mientras eliminaban goblins y avanzaban hacia la misión. Cuando estaba a punto de asignarle una tarea a Shaolin, él habló primero. Yo me moveré por el campo de batalla. La joven lo observó en silencio. Intervendré cuando sea necesario y me encargaré de rematar a los goblins heridos. Luego explicó su razonamiento. Mis atributos son demasiado bajos para combatir directamente durante mucho tiempo. Necesito evitar enfrentamientos innecesarios. Heu Xiaoyui comprendió la lógica detrás de la decisión y aceptó. Con el plan definido, todos abandonaron la cueva. Apenas salieron, Wang Dalan se lanzó al frente. Su espada pesada comenzó a abrirse paso entre los goblins. Los estudiantes armados con arcos permanecieron detrás. Cada vez que una criatura intentaba acercarse, una lluvia de flechas la obligaba a retroceder o la eliminaba antes de llegar. Sin embargo, uno de los goblins logró esquivar los disparos. La criatura avanzó directamente hacia un estudiante. Antes de que pudiera alcanzarla, una figura apareció de repente. Shaolin, con un movimiento rápido de la daga, eliminó al monstruo. La joven respiró aliviada y le agradeció. Mientras observaba el combate,
Shaolin confirmó que debía seguir actuando de la misma manera. No enfrentaría a los monstruos de frente, conservaría energía, esperaría el momento adecuado y daría el golpe final. Siguiendo esa estrategia, comenzó a aparecer una y otra vez en distintos puntos del campo de batalla, siempre en el instante preciso, siempre cuando un goblin estaba a punto de caer. Poco a poco fue acumulando eliminaciones. Varios estudiantes empezaron a notarlo. ¿No es ese el que tenía atributos de un solo dígito? Sí, pero siempre aparece cuando los monstruos están más vulnerables. Por otro lado, Wang Dalan seguía convencido de que todo era cuestión de suerte. Pensaba que Shaolin simplemente estaba aprovechándose del trabajo de los demás. Sin embargo, Hou Xiaoyui tenía una opinión distinta. No creía que fuera suerte. Había observado cómo Shaolin evitaba constantemente la línea de visión de los goblins. Además, parecía capaz de anticipar sus movimientos antes de que ocurrieran. Mientras continuaba luchando, apareció una nueva notificación frente a Shaolin. Has obtenido 6 puntos de experiencia en dominio básico de daga. Punto crítico alcanzado. Dominio básico de daga ha subido al nivel 2. Shaolin sintió una gran satisfacción. En ese momento recordó algo. Meses atrás había conseguido un videojuego de realidad virtual inmersiva. Había pasado 2 meses completos jugando sin descanso. Gracias a esa experiencia, ahora podía identificar oportunidades y ejecutar remates con una precisión que la mayoría de los estudiantes no poseía. Entonces apareció otra notificación. Verificación completada. Primer estudiante de esta generación en alcanzar el nivel 2 en una habilidad. Recompensa especial para estudiantes de primer ingreso activada. Shaolin abrió los ojos con interés. La recompensa consistía en una habilidad gratuita compatible con sus capacidades actuales. Golpe pesado. Requisitos. Fuerza igual o superior a 1. Cualquier arma física de combate cuerpo a cuerpo. Descripción. Después de acumular fuerza durante un breve instante, el usuario ejecuta un ataque más poderoso. La potencia del golpe depende directamente del atributo de fuerza actual. Sin embargo, el uso continuo acelera el consumo de energía física. Por ello, se recomienda esperar al menos un minuto entre cada utilización. Shaolin no pudo evitar entusiasmarse. No solo había subido de nivel, también había conseguido una nueva habilidad. Además, sabía que solo necesitaba eliminar un goblin más para completar la primera misión opcional. Justo entonces, una criatura cayó al suelo tras recibir varios ataques. Shaolin reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia adelante y ejecutó el golpe final. La notificación apareció al instante. Misión opcional 1 completada. Has eliminado 5 goblins. Shaolin soltó un suspiro de alivio. Había conseguido su primera recompensa adicional, pero justo después ocurrió algo inesperado. Los goblins restantes comenzaron a desaparecer. Wang Dalan observó la escena confundido. Al mismo tiempo, todos los estudiantes escucharon una voz proveniente del sistema. La población de goblins ha sido reducida en 1/3. Condición oculta completada. El rey goblin aparecerá próximamente. El ambiente se volvió tenso. Nadie dijo una palabra. Segundos después, una enorme figura emergió frente a ellos. Era el rey goblin. Su tamaño superaba ampliamente al de cualquier otro goblin que hubieran visto. La criatura inhaló profundamente. Luego lanzó un rugido ensordecedor. La onda sonora atravesó el bosque entero. Muchos estudiantes se cubrieron los oídos de inmediato. La presión era tan intensa que sentían como si sus tímpanos fueran a romperse. Shaolin y Hou Xiaoyui permanecieron atentos. Frente a ellos se encontraba el jefe final de la prueba de admisión. El verdadero desafío apenas acababa de comenzar. Shaolin observó atentamente al rey goblin y comprendió por qué los demás goblins habían desaparecido. Todo indicaba que habían sido retirados para dar paso al verdadero jefe de la prueba. La enorme barra de vida que flotaba sobre la criatura provocó una nueva ola de pánico entre los estudiantes. Al compararla con sus propias barras de salud, muchos sintieron que era imposible ganar. Algunos incluso dejaron caer sus armas. Pensaban que enfrentarse a semejante monstruo era una locura. Sin perder tiempo, comenzaron a correr en distintas direcciones. «Esperen», gritó Shaolin. «No se dispersen», pero ya era demasiado tarde. Mientras observaba la situación, recordó algo que había notado durante el combate. Los goblins tenían un campo de visión limitado. Sin embargo, compensaban esa debilidad con un oído y un olfato extremadamente desarrollados. En cuanto el rey goblin detectó el movimiento de los estudiantes, giró la cabeza hacia ellos. Wang Dalan apretó los dientes. «¿Por qué tienen tanto miedo? Somos más numerosos». Sin pensarlo demasiado, cargó directamente contra el jefe. «Solo tenemos que atacarlo juntos». El rey goblin ni siquiera retrocedió. Simplemente levantó un brazo y golpeó a Wang Dalan de frente. El impacto fue brutal. Su cuerpo salió despedido y se estrelló violentamente contra el suelo. La barra de vida de Wang Dalan cayó de golpe. Instantes después, fue eliminado de la prueba. Al ver aquello, los estudiantes perdieron la poca calma que les quedaba. La formación se rompió por completo. Todos comenzaron a correr desesperadamente. El rey goblin aprovechó el caos. Con una simple pisada aplastó a varios estudiantes. Luego balanceó su enorme garrote. 2 alumnos fueron alcanzados por el ataque al mismo tiempo. La onda de choque lanzó a un estudiante por el aire. Cuando cayó al suelo,
quedó completamente indefensa frente al monstruo. Justo cuando parecía que sería eliminada, una esfera de energía impactó contra el brazo del Rey Goblin. La criatura se detuvo. Confundida por el ataque inesperado, desvió su atención durante un instante. La estudiante aprovechó esa oportunidad para escapar. A lo lejos, Hou Xiaoyui bajó lentamente su bastón. Su expresión mostraba cierta frustración. Había fallado el objetivo que realmente buscaba. Golpear una extremidad reducía considerablemente el daño. Necesitaba impactar un punto vital para causar heridas importantes. Mientras observaba el campo de batalla, comprendió que su plan original había fracasado. La idea era sencilla. Los combatientes cuerpo a cuerpo distraerían al jefe. Los usuarios de ataques a distancia atacarían desde atrás. Si todos cooperaban hasta agotar sus recursos, derrotar al Rey Goblin habría sido posible. Pero ahora la formación estaba completamente destruida. Los estudiantes corrían por todas partes. Nadie seguía órdenes. Nadie luchaba como un equipo. Hou Xiaoyui permaneció inmóvil frente al monstruo. El Rey Goblin no desperdició la oportunidad. Levantó su enorme garrote y preparó un ataque. Entonces escuchó una voz. Idiota, corre. Era Shaolin. Al instante siguiente apareció frente al jefe. Su daga dejó una herida superficial sobre el cuerpo del monstruo. El daño fue mínimo, pero consiguió exactamente lo que buscaba. La atención del Rey Goblin cambió de objetivo. Furioso, levantó el garrote y atacó a Shaolin. Por suerte, él logró esquivarlo por muy poco. Mientras retrocedía, analizó lo que había visto durante el combate. El jefe siempre priorizaba al objetivo más cercano. Esa era una información muy valiosa. Aprovechando la distancia ganada, comenzó a gritar hacia los estudiantes que seguían escondidos. Los demás goblins ya desaparecieron. Varias personas levantaron la cabeza. Solo queda el Rey Goblin. Shaolin continuó. No entren en pánico. No llamen su atención. Luego señaló a la criatura. Mantengan la distancia y ataquen desde lejos. Su idea era simple. Si todos colaboraban, aunque fuera durante unos segundos, podrían crear una oportunidad para derrotar al jefe. Una estudiante arquera que aún temblaba de miedo recogió su arco. Finalmente decidió intentarlo. Shaolin aprovechó ese momento. Hou Xiaoyui. La joven levantó la vista. Busca una oportunidad para reducir su vida. Tu poder de ataque es el más alto. Ella asintió. Poco después, la arquera y Hou Xiaoyui dispararon al mismo tiempo. Las flechas y las esferas de energía golpearon al monstruo. La barra de vida del Rey Goblin descendió rápidamente, hasta quedar por debajo de la mitad. El enorme garrote cayó al suelo. La arquera observó la escena con esperanza. Parecía que la estrategia estaba funcionando. Sin embargo, Shaolin no bajó la guardia. Sigan atacando. El Rey Goblin respondió con un rugido aún más aterrador que el anterior. Luego levantó un puño gigantesco y lo estrelló contra el suelo. La tierra se agrietó al instante. Rocas y fragmentos salieron disparados en todas direcciones. Cuidado, advirtió Shaolin. Pero una de las piedras impactó directamente contra la arquera. Su barra de vida se vació al instante. La estudiante fue eliminada. Ahora solo quedaban dos personas capaces de seguir luchando. Shaolin y Hou Xiaoyui. Ambos observaron al jefe con seriedad. La joven apretó el bastón entre sus manos. ¿Todavía tenemos posibilidades de ganar? Shaolin no respondió de inmediato. Primero necesitaba información. ¿Cuánta energía mágica te queda? Hou Xiaoyui revisó sus datos. Como máximo podré lanzar 2 esferas de energía más. Shaolin asintió. Era suficiente. Con eso basta. La joven lo miró sorprendida. Entonces él explicó. Si logramos golpear su cabeza, el daño será mucho mayor. Después añadió, solo necesitas acertar una vez. Hou Xiaoyui frunció el ceño. No será fácil. Es demasiado rápido y mi precisión aún no es suficiente. Shaolin volvió la vista hacia el Rey Goblin. Su mirada se volvió firme. Entonces haré que deje de moverse. Sin perder tiempo, activó su talento alumno estrella. La información del monstruo apareció frente a sus ojos. Habilidad, onda de choque. Efecto, inflige daño de impacto a todos los objetivos en un radio de 5 metros. Efecto adicional, aturdimiento durante 3 segundos. Al comprender el funcionamiento de la habilidad, Shaolin comenzó a correr. Mientras avanzaba, no pudo evitar recordar su pasado. Durante años había sido considerado un inútil. Sin importar cuánto se esforzara, siempre terminaban etiquetándolo de la misma manera. Pero ahora, por primera vez, sentía que aquel talento que acababa de obtener podía convertirse en la clave para cambiar su destino. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Big Mom al momento de ver comida. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan segunda parte en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.